Bueno, gracias a la Universidad de El Salvador, que siempre nos acompaña, gracias a Diego Ferrari, que dice tantas cosas mías que nos conocemos hace muchos años y bueno, trabajamos profesionalmente juntos cuando yo tenía 20 menos y él 20 menos, y entonces por eso me impresioné. Cuando era chico se impresionaba, ahora tal vez no se impresiona tanto. Pero bueno, llegamos a hacer esto. Y llegamos a hacer esto porque fue un largo camino, un enorme camino. El derecho aeronáutico ampara con las normas a una actividad que es muy técnica, que es muy cambiante, que es muy dinámica, que cambia rápido. Y por lo tanto necesitamos normas que sean ágiles. ¿Qué nos pasó cuando vamos al Congreso? Nos vamos al Congreso y tenemos un código aeronáutico desde 1967, en donde no había internet, no había digitalización, no había nada, y tenemos un código del año 67. Entonces, ¿qué pasó? La industria te pasa por arriba, el código aeronáutico dice, la prueba del billete es un documento papel. ¿Cómo papel? No existe más papel. Desde el 2000 no existe más papel. Nadie lo usa. Sin embargo, el dinamismo hace que se instrumente el contrato de transporte aéreo en muchísimas fases tecnológicas. Hoy ustedes tienen el web check-in. Empezamos con eso. Vamos a comprar un billete. Cuando vamos a comprar un billete, lo tenemos en el teléfono. En el teléfono lo compramos, ¿no? Antes teníamos que ir a una agencia, teníamos que ir a aerolíneas y compramos el billete y nos daban el billete. Y uno de los graves problemas era que si se nos perdía en el viaje, había que sacar otro. Porque el billete había que esperar 13 meses para que no lo utilizara ningún otro en forma fraudulenta. Hoy no importa. Hoy saco 10 prints del billete y no importa. ¿Por qué? Porque el contrato no lo tenés vos, el contrato lo tiene la compañía aérea en su base de datos. Así que vos donde estés, en cualquier lugar del mundo, ustedes saben que se presentan con el pasaporte, con el documento, y ahí está el billete. Y lo puede ver el operario o el del counter, ¿no? Entonces, ahí tenemos el primer tema. El segundo tema es el web check-in. Lo hacemos de cualquier lado. Lo hacemos el día anterior, desde casa, mandan el bienvenido a bordo, etcétera, etcétera. Bueno, antes teníamos que ir a hacer enormes colas, que todavía hay que hacerlas, pero para entregar solamente para entregar el equipaje. Todavía eso no lo tenemos tan dinamizado. Pero fíjense que cuando vamos a un aeropuerto, también tenemos los famosos kioscos, en donde nosotros sacamos los boarding, sacamos los malbetes, se los ponemos en la valija, que es difícil conocerlo, todavía no sé conocerlo, así que se le pide auxilio. Pero bueno, vamos y la despachamos, ¿no? Es decir, que todo lo hacemos nosotros, todo es automático, todo es digitalizado. Y tenemos un código que ahora se modificó, se va modificando mucho, ¿no? Y tenemos un código que decía, ¿y qué papel? No existe. Bueno, lo mismo pasa con la ejecución a bordo. La ejecución del billete de transporte a bordo hace que hoy podamos comprar comida, precomprar comida, elegir la comida, elegir el asiento, pagar el asiento que nos gusta. Es decir, ustedes no se dan cuenta, y ahora que yo se los enuncio, sí, de todas las cosas que nosotros hacemos e instrumentamos el contrato de transporte aéreo en forma diferente de lo que lo hacemos 20 años. Sin embargo, la resolución que antecede a esto, que esta recién se puso en vigencia en octubre del año pasado, es de hace 25 años. Entonces nada servía, ni la regulación, ni la ley. ¿Qué hicimos? Yo hace 25 años estaba en aerolíneas, entonces cuando estaba en aerolíneas todo esto era materia para mí, porque como decimos los abogados, el interés es la medida de la acción, ¿no? Y bueno,
yo tenía que manejar un grupo de abogados y además porque yo como jefe pateaba tribunales, yo iba a tribunales, me gustaba ir a tribunales y me gustaba estar ahí resolviendo los temas. Cuando resolvíamos los temas, claro, teníamos 3, 4, 5 tratados internacionales y entonces aplicábamos, según si el avión venía de acá, aplicábamos uno, si el avión venía de Estados Unidos, aplicábamos otro. Y encima, un día, los defensores del consumidor, que es una rama del derecho común, llevada adelante por jóvenes que son muy vitales, ¿no? Muy vitales, un día nos dijeron, vamos a modificar la ley de defensa del consumidor y los vamos a meter a ustedes adentro de esto. Vamos a meterlos adentro porque ustedes no tienen por qué estar afuera. Ustedes tienen consumidores como cualquiera. Con lo cual, a mí se me complicaba muchísimo porque ustedes saben que los consumidores, las acciones de consumidor están regidas en las municipalidades. Imagínense, iba a tener que tener 200 abogados en todas las municipalidades para atajar todos los terribles reclamos que pudiera haber. Entonces, ¿qué hicimos? Como el interés de la medida de acción, no porque soy bueno, sino porque me interesaba, ¿no? ¿Qué hice? Publiqué en la ley por qué éramos diferentes, por qué no teníamos que tener la ley de defensa del consumidor, porque una cosa es el derecho común y otra cosa es el derecho aeronáutico. Expliqué en primera página de la ley del derecho que el derecho común es otra cosa, el derecho civil es otra cosa. El derecho civil, si vamos a un corpus integral, así como para darle un inicio, porque el inicio lo puede traer en el Código de Hammurabi, pero vamos a poner el inicio en Justiniano, en Bizancio, en el siglo VI. ¿Eh? Es decir, que desde ahí tenemos instituciones de derecho civil que hasta hoy están vigentes. Hoy están todas sucesiones, hipotecas, propiedad, con los cambios, pero todo está y viene del derecho romano. Y yo les explicaba, y el derecho aeronáutico no es así. Tenemos otra cabeza. El derecho aeronáutico nació en 1903 con el vuelo de los hermanos Wright. El primer vuelo de los hermanos Wright. Y después, todo ha sido tan vertiginoso y tanto es el dinamismo técnico del derecho aeronáutico que lo tiene que acompañar a ese tema técnico, que fíjense que desde 1903 hasta que el hombre llegó a la Luna, pasaron solamente 70 años. Y cuando hablamos de Bizancio, hablamos de 14 siglos, 20 siglos, ¿no? Y nosotros en 70 años hicimos todo, llegamos a la Luna. Se acabó. Necesitábamos nuevas normas. Y las nuevas normas no venían. No venían porque los congresos, y no es por decir solamente en Argentina, en todos los lugares pasó lo mismo. Los congresos no entendían, y además los congresos para ponerse de acuerdo sobre algo es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? El derecho aeronáutico se hizo reglamentario, como esto, reglamentario. Y ustedes dicen, reglamentario, entonces tiene un bajo nivel. No, el derecho aeronáutico es reglamentario, y nos acordamos mucho de Marina Donato, los que la conocimos, que decía, el derecho aeronáutico es derecho aeronáutico reglamentario. ¿Por qué? Porque no esperábamos las leyes, porque estábamos dependiendo de la autoridad aeronáutica local, de cada autoridad aeronáutica local, que sacaba una resolución, y entonces con la resolución nos íbamos manejando. Las resoluciones muchas veces, como en este caso, también se quedaron atrás. ¿Por qué es necesario regulaciones como esta? Porque el derecho aeronáutico es dinámico, es veloz, y no solamente porque sean veloces los aviones, porque es veloz todo lo que pasa en los aeropuertos. Nosotros tenemos una congestión, tenemos mal tiempo, tenemos rayos en pista, no se carga de combustible en los aviones, nos pasamos toda una noche esperando que el avión salga. Eso impacta en todas las conexiones
¿eh? Eso impacta en que tenés en el aeropuerto cantidad de pasajeros que tenés que darle un sándwich, que tenés que darle de comer. Cosas que por ahí son imposibles. Entonces, hubo que hacer una regulación, y una regulación que hoy está más modernizada, en donde nos pusimos las horas, los plazos, en donde habrá que auxiliar a esos pasajeros. Y habrá que dar servicios incidentales, en determinadas horas se dará un sándwich, una bebida, después se dará un hotel, después se arreglarán las conexiones subsiguientes que se han perdido. Todo eso sale de una norma reglamentaria que hoy está actualizada. Entonces, nuestro derecho es protectivo también de los derechos del usuario del transporte aéreo, pero de una forma diferente a lo que es el derecho común. Fíjense que, claro, si nosotros vamos a que la historia dice que desde Justiniano ahora tenemos el derecho civil y todo se basa en la culpa, y que el que es culpable es el que debe pagar, y el que es culpable debe volver las cosas a la situación anterior, es decir, que pagar integralmente. Claro, cuando vamos al derecho aeronáutico es todo al revés y nadie nos entiende. ¿Por qué? Porque nuestro derecho técnico nació en 1903. Cuando nace en 1903, los aviones eran máquinas voladoras muy precarias y que se accidentaban mucho. Entonces, el legislador, ya en 1929, con la Convención de Varsovia, increíble, unos legisladores increíbles que veían el mundo para adelante, y después esas convenciones siguieron 50 años, ¿no? Con algunas modificaciones, pero siguieron para adelante. ¿Qué hubo que hacer? Hacer como un coseguro. Es decir, ya no se indemnizaba más la totalidad como en el derecho civil. Se indemnizaba con topes, límites de responsabilidad. Todo el mundo puso el grito en el cielo. ¿Por qué los aeronáuticos van a estar beneficiados con eso? Y bueno, señor, si yo tengo mucha inseguridad y usted quiere volar conmigo o llevar la carga, en ese momento la carga era un buen negocio, y lo que era un muy buen negocio era la carga postal. La carga postal era lo que le dejaba plata a las compañías aéreas. Bueno, entonces tenemos que hacer un coseguro. Si el avión se cae, se paga hasta tanto. Si la mercadería se pierde, se paga hasta tanto. Si se destruye, se paga hasta tanto. Y después arreglate vos. Si no, utiliza otro medio. Pero el medio aéreo tenemos que administrar la responsabilidad juntos. Y así seguimos para adelante hasta que se convirtió el transporte aéreo en el transporte más seguro del mundo. Entonces nos quedamos un poco sin argumentos. Decimos, ¿qué pasó? Nos quedamos sin argumentos. Y ahora es todo seguro, paguen todo, ¿no? Entonces cambiamos el paradigma. Lo que antes nos decían que teníamos los aeronáuticos, las líneas aéreas tenían una culpa con presunción de culpa de la compañía aérea, que sí, cuando había un accidente, la presunción era de culpa de la compañía aérea. Se podía excusar la compañía aérea con defensas, pero era culpa ya agravada. ¿Qué se hizo en las nuevas tratados? Se apareció el concepto de responsabilidad objetiva. Responsabilidad objetiva es responsabilidad por el riesgo de la cosa, no es por culpa. Si no me importa la culpa. Cuando yo subo una carga y no la entrego en perfectas condiciones, como la llevé, como la cargué, la compañía aérea debe pagar. Y no importa la culpa. Nadie va a tener que probar en un juicio si la culpa es de la compañía aérea, es del que la subió, es del handling. No. Está en el contrato de transporte aéreo. Yo la entregué. Lo mismo con el equipaje, y algo parecido también con lesiones y muertes, ¿no? Yo subí en perfecto estado
y o tuve un accidente, o bajé lesionado, o bajé muerto. Ojo que hay muchos momentos en que baja un pasajero fallecido y la responsabilidad puede no ser de la aerolínea cuando hay una enfermedad preexistente. Por ejemplo, no tiene nada que ver con la aeronavegación que la pobre persona haya sido un cardíaco y justo le dio un infarto, ¿no? Pero bueno, son pocos. Es decir, el tema cambia. Entonces, nosotros seguimos con límite de responsabilidad y en pasajeros menos, pero no voy a poner a explicar eso porque es muy complejo. Y cambiamos el paradigma, no tenemos el coseguro, sino que lo que tenemos es que la responsabilidad es mía, entonces déjenme topearme, porque la responsabilidad va a ser siempre mía. Entonces, uy, se me está yendo la hora, me entusiasmo y se me va la hora. Tenemos defensa del consumidor, derecho civil, derechos del usuario del transporte aéreo, derecho aeronáutico. Entonces, esas dos tipologías van por caminos paralelos. Defendemos, pero defendemos en forma diferente, ¿no? En el año 2008 hacen una avanzada terrible a la gente de defensa del consumidor y nos derogan un artículo, que es un famoso artículo 63 de la Ley de Defensa del Consumidor, que nos tenía afuera del problema. Es decir, la Ley de Defensa del Consumidor decía que para el contrato de transporte aéreo se va a tomar los tratados internacionales, el Código Aeronáutico y subsidiariamente la Ley de Defensa del Consumidor, con lo cual no llegábamos nunca a la Ley de Defensa del Consumidor. Tratábamos de no llegar nunca a la Ley de Defensa del Consumidor. Ese noviembre de ese año 2008 sale la derogación de ese artículo 63, por el cual yo había bregado en defenderlo mucho, y bueno, dije, bueno, se acabó, mala suerte, ahora vamos a ver qué nos depara el destino con todo este defensa del consumidor. Y vale la pena contarlo porque era un viernes a la tarde, estaba en casa y yo ya estaba desolado con el tema, digo, hice todo y no se pudo hacer nada. Y me llaman del Ministerio de Economía, que en su momento era transporte también. Me dice, doctor, lo llamo por la Ley de Defensa del Consumidor. Le digo, me llama tarde, ya salió, ya está, vigente. No, lo llamo porque la Subsecretaría de Transporte de la Comercial, que en su momento era Alba Tomajatis, me dijo que hablará con usted para que hiciera los considerandos del veto presidencial a ese artículo. Es decir, que mantuviéramos el artículo 63 vigente y con eso que mantuviéramos los sistemas aeronáuticos y de derecho civil paralelos. Vigentes los dos, pero paralelos. Era el momento en que en la calle estaba la 125 y todo el mundo, tachín, era... Yo digo, me van a hacer trabajar todo el fin de semana al Pepe, porque esto es imposible que salga. El miércoles lo tiene que firmar la presidente, si no. Y el fin de semana no trabajé. No le tenía nada de fe. Y el lunes me llama y me dice, doctor, ¿cómo anda eso? ¿Ya está? Y dije, bueno, viene en serio. Y me puse a hacerlo. Evidentemente, no es que soy un visionario, sino que había trabajado mucho en ese tema y tenía todos mis antecedentes, cosa que lo pude armar. El martes se lo llevaron y el miércoles lo firmó la presidente y quedó vetado y quedamos entonces por un lado y por el otro. Así que fue algo muy interesante y se mantuvo el reglamento anterior a este, que es el que salió en octubre y es el más moderno. Entonces, esto es un poco las dos partes de derecho del consumidor y derecho del usuario del transporte. Este libro tiene varias partes. Una parte que es el reglamento de pasajeros y equipaje,
una segunda parte que es de carga aérea, una tercera parte que es de pagos adelantados a víctimas y familiares de accidentes aéreos, y una última parte que incipientemente lanza un nuevo sistema de mediación digital aeronáutico, ¿no? En donde yo lo que digo es que es mediación digital aeronáutica y que podría haber puesto en el articulado que los mediadores podrán ser especialistas en derechos aeronáuticos o deberán ser, porque son bastantes, porque los que salen de los posgrados, los que salen del INDAE, que se juntan todos los años muchos, hay mucha gente, hay de grado también de El Salvador, de Loma de Zamora, hay de la Universidad de Córdoba, hay muchos que estudian Derecho Aeronáutico y que podrían ser mediadores. Pero bueno, eso es un tema que va a quedar para una reglamentación que se está haciendo en este momento. Entonces, necesitábamos una regulación de pasajeros y equipaje. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pasajeros adultos, pasajeros menores no acompañados, que es un tema de hoy total, porque las parejas están separadas, de 10, 7 están separadas, una vive en Roma y otra vive en Buenos Aires, y nos pasó de mandar un chico cuando había un servicio de pasajeros no acompañados tan chicos por aerolíneas, y cuando lo mandamos para Roma, claro, dijimos, en 14 horas está en Roma. No, en 14 horas no estaba en Roma, porque en 14 horas lo que pasó fue que había temporal, que había muy mala meteorología, que hubo que bajar en Río de Janeiro, y que en Río de Janeiro, el chico, no sabíamos qué hacer, porque las tripulantes, por una cuestión de pedofilia, no pueden llevar a un chico de 7, 8 años a su hotel, no pueden dormir con él. Y bueno, estaban ahí con ese problema, y se le sumó otro, que al rato el chico se rascaba y estaba lleno de piojos, y bueno, todo así, y nos pasa mucho, y nos pasa montones de cosas. Lo lindo de haber trabajado en una aerolínea que es como estar en una sala de guardia de un hospital. Pasa todo, ¿no? Alguien, un disruptivo que quiere abrir una puerta en vuelo, una mujer que no quiere que se vaya el marido y que grita en el aeropuerto que el marido tiene una bomba, entonces le tiran el avión. Pero pasan grandes cosas. O de un menor que va al baño volando y padre va al baño, qué sé yo, no vuelve. Y cuando vuelve, había ido con un marcador y está todo con un marcador indeleble, todo marcado el baño. O sea que hubo que desarmarlo todo porque estaba indeleble, pintarlo. Es decir, pasan cosas, ¿no? Y para qué hablar de tema embarazadas, que también lo dice acá, tema personas con discapacidad y personas con movilidad reducida. Bueno, todo eso lo va tratando este reglamento, y lo hemos comentado bastante. Es decir, no hemos hecho un comentario como tal vez estemos acostumbrados, que son 3, 4 líneas de cada uno, y muchas veces repitiendo lo que dice arriba, ¿no? Que no aporta nada, sino que, bueno, lo hemos hecho con muchas ganas para que esto sirva a los magistrados, sirva a los mediadores, sirva a los abogados y sirva a los pasajeros. El tema cargas, mucho no hay de cambio, solamente que se habilitó que la instrumentación de carga aérea va a ser digital. Eso es muy importante, porque en el mundo es digital y acá no era digital, así que es muy importante. Y lo último, que dejo para lo último, es el reglamento de pagos adelantados para familiares y víctimas de accidentes aéreos.
Y acá me une con este tema algo muy especial, que voy a comentar, que me hizo trabajar en este tema desde hace muchos años. Aerolíneas Argentinas dependía en su momento, había sido comprada por Iberia, y antes también había sido comprada Austral por Iberia. ¿Sí? Pero las dos andaban separadas. ¿Por qué? Porque esa sinergia se hizo durante más de una década. Quiere decir que las compañías tenían sus sistemas de seguridad operacional separados, cada uno con sus responsables y su forma de tratar el vuelo. En el año 97 tenemos un trágico accidente, que es el de Fraiventos. Lo tiene Austral, líneas aéreas. Nosotros como aerolíneas, yo abogado de aerolíneas, no tenía nada que ver, así que lo hicieron las abogadas de Austral. Pero me acuerdo que una vez me tocó ir. ¿Por qué? Porque como aerolíneas dependía de los españoles y Austral también dependía de los españoles, bueno, los abogados en general metemos a todos en la misma bolsa y demandamos a todos, ¿no? Y yo fui por aerolíneas. Y además está el abogado de la compañía de seguros, que era el que hablaba, porque estos siniestros están 100% asegurados. Así que yo fui acto de presencia, ¿no? Y me fui desarmando en esa audiencia, que imagínense hace 30 años, ¿no? No sé, 20 y pico de años. Porque pasó una familia que había perdido a su padre en un viaje de negocios, y sus hijos, 5 hijos, ahí estaba presente uno de sus hijos. El abogado tal vez hizo lo que no se debía hacer, porque dijo de la situación vulnerable que tenía esa familia, que había sido el único sostén de su económico, el fallecido, y bueno, que necesitaban un auxilio rápido para pagar expensas, colegios, mantenimiento, etcétera, etcétera. Y bueno, con eso lo que lograron solamente que los abogados de la aseguradora hicieran una oferta menor, no mayor, porque yo entiendo, no son samaritanos, sino que cada uno está defendiendo a su cliente, y su cliente es la compañía de seguros, y hay que pagar menos, ¿no? Con lo cual no fue aceptado la propuesta, que había sido bastante baja. Yo me fui mal ese día, me fui muy mal ese día. Y voy a casa, y en la comida de la noche, que cenamos todos juntos, mi hijo Carlos, quizás estaba por recibir de abogado, comento este tema, y bueno, me pongo a estudiar y veo que en Estados Unidos, en 1996, ya hay una ley de asistencia a los familiares, que en 1997 en Europa hay principio de pagos adelantados. Y bueno, recién en 1999, cuando fue el convenio de Montreal, se impuso y se puso dentro de un artículo 28. El artículo 28 hablaba de los pagos adelantados a los familiares y víctimas para que no ocurriera lo que pasó en esa audiencia, para poner a disposición unos $20.000, y entonces con esos $20.000 poder negociar mejor la indemnización final. Pasó el tiempo, me llamó el AUASI, hice el régimen de pagos adelantados, hice el reglamento lo presenté, y por suerte no lo tocaron exactamente como lo redacté, ni con una coma lo cambiaron. ¿Por qué? Porque no sabía, porque el único que estudió ese tema acá fui yo, por esta iniciativa, ¿no? La cosa que el año pasado, cuando sale esto, pasado 20 y pico de años de aquella comida que habré tenido con la familia, Carlitos me dice, Carlitos, que está trabajando en el Banco City, me dice: mirá, papá, estuve en una reunión
de trabajo del Banco City, y estuve con un colega que creo que es economista, y no sé, después de la charla, después del trabajo, dijeron, mi papá trabajó en aerolíneas, qué sé yo, y el otro le dijo, sí, bueno, mi padre falleció en un accidente aéreo, qué sé yo. Cuando vine a casa me dice, es lo que vos me contaste hace 20 años, es decir, le había quedado, es lo que vos me contaste hace 20 años. Puede ser la casualidad de que sea el mismo, que sea la misma persona, aquel chico que fue con 20 años a esa reunión de mediación y ahora tiene 40 y pico. Bueno, le pedí a Carlitos que el siguiente fuera, que le pidiera el teléfono, a ver si había onda como para hacerlo, ¿no? Porque muchos quedan bastante heridos respecto de los abogados de la compañía, entonces por ahí no querían ni hablar conmigo. Pero no, me dijo que sí, arreglamos, llamé por teléfono y hablamos. Y hablamos con Ricardo Elizondo, hijo, y él me contó los problemas que había tenido durante ese tiempo en que no había podido arreglar, hasta que después, haciendo un juicio en Estados Unidos, los conocemos, sí le habían pagado. Y yo le conté el viaje que había tenido con el tema de las reglamentaciones. Y les aseguro que en ese momento tuvimos que cortar, porque nos emocionamos los dos, él de un lado y yo del otro. Una cosa así, no habrá sido casualidad, no habrá sido casualidad. Bueno, la cuestión es que quedamos con Ricardo de tomar un café, qué sé yo, y bueno, y nos juntamos y tomamos una relación, no de amistad, pero una relación por sobre todo esto, ¿no? Y entonces le dije que bueno, ahora había salido esto y que para los próximos accidentes no le iba a pasar lo que le pasó a él. Y para terminar esto, solamente quiero decir que hoy Ricardo está con nosotros. Ricardo está acá. Gracias, Ricardo. Tu caso fue el motivo que yo hiciera esto y bueno, y de conocerte y de que los próximos no tengan los problemas que vos tuviste, ¿no? Sí. Yo te quiero agradecer en nombre de los familiares, más que nada, esta iniciativa, porque la verdad, Argentina estaba muy, muy afuera. Nosotros nos enterábamos de las otras organizaciones en el mundo. No, que te quería agradecer en mi persona y por todos los familiares de las víctimas del vuelo 2553, porque la verdad que fue muy duro toda esa parte y sobre todo la primera parte, cuando uno pierde a su familiar, está totalmente perdido, no tiene atención, solamente ves abogados que te ponen trabas y hablé con los familiares, con algunos que me quedan y la verdad que te queremos agradecer personalmente esto porque ya queda en el futuro. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, y con esto terminamos esta presentación del libro. El libro tiene montones de casuísticas, que no es el momento para explicarla, sino para adquirirlo y leerlo. y les digo, acá no hay negocio de Harry Potter, es solamente para pagar el costo de los libros. Así que bueno, gracias a todos por venir.